Saludos, tribu. Hoy venimos a hablar de muerte. Sí, en un vídeo anterior que os dejaré por aquí, hablamos de cómo empezó todo, cómo se creó el mundo. Hoy vamos a hablar de qué sucede cuando morimos, qué creen las diferentes culturas que pasa después de la muerte. Si la cosmogonía es el nacimiento del mundo, hablar de la muerte en distintos puntos del mundo sería una cosmotanatosía. En realidad me he inventado esa palabra, pero bueno, cosmo, mundo, tánatos, muerte y bueno, vamos a empezar. Antes de nada quiero pediros que os suscribáis, que cada vez somos más y estoy súper contenta. Y también que os suscribáis al Instagram. Ahora cada mes voy a poner una imagen así, una fotito, con los 4 vídeos del mes. Sí, os prometo 4 vídeos al mes y os los diré al principio. Ahora la he subido a mediados de mes porque se me acaba de ocurrir, pero el 1 de noviembre tendréis una con los vídeos de noviembre. Así que una vez suscritos al canal, suscritos al Instagram, nos vamos a dar un viaje por el mundo. Vamos a seguir el esquema del vídeo anterior. Así que primera parada, Egipto. ¿Qué pasaba cuando morías en Egipto? Pues para empezar necesitabas sí o sí una copia, un capítulo o un trocito del libro de los muertos, el libro de instrucciones de cómo hacer tu viaje al más allá. Tenías que pasar un montón de pruebas, encontrarte con un montón de personajes, de monstruos, de dificultades en el camino, y solo el libro de los muertos, que es una recopilación posterior de muchos textos, hay que decir, te daba las pautas para sobrevivir a ese viaje. ¿Y a dónde llegabas? Llegabas al juicio de Osiris. Allí, Osiris, junto a Anubis y Tot tomando nota y otros muchos dioses, juzgaban tu corazón, el Ib. Sí, el corazón, esa imagen de la balanza que tanto habéis visto, ese es el juicio de Osiris. Y pesaban tu corazón con la pluma de Maat, la pluma de la justicia universal. ¿Qué pasaba si tu corazón pesaba más que la pluma? Que te devoraba la criatura Ammit, un monstruo híbrido mitad hipopótamo, león, cocodrilo, que se comía tu alma y ahí se acababa todo. Pero si habías sido bueno, si la pluma y tu corazón se equilibraban, entonces podías ir al cielo. Para pasar el juicio de Osiris, entre otras cosas, había que realizar la confesión negativa, tema del que si queréis que hable un día en profundidad y lo analicemos, dejádmelo en los comentarios. La confesión negativa consistía en decir lo que tú no habías hecho mal. No he pecado, no he cometido actos impuros, no he matado, no he mentido. Si habías cumplido todos esos preceptos, tu corazón sería igual de pesado que la pluma de Maat y podrías ir al cielo. ¿Pero qué era el cielo para los egipcios? Pues era un paraíso que era como el mundo que ellos conocían, o sea, era la misma vida, solo que sin hambrunas, sin plagas, sin enfermedades, sin muerte, o sea, todo de chill. Seguías cultivando, seguías teniendo tu mujer, tu familia, gozando de la vida, del amor, de la comida, de la cerveza, pero sin todas esas cosas malas. O sea, que la vida egipcia era tan buena, solo había que quitarle unas poquitas cosas que te fastidiaban un poco la historia. Seguimos en África y vamos a conocer qué pensaban de la muerte los Yoruba. Los Yoruba entierran a sus muertos, creen en el más allá y también creen en los muertos vivientes del cosmos. Eso también. ¿Y os acordáis de Olodumare? Pues él fue quien creó a la muerte, que se llama Iku. La muerte fue creada como una manera de reciclar a los seres humanos. Pero en esta cultura existe un gran culto hacia el ancestro, hacia el antepasado, por lo que se les venera incluso después de su muerte y los funerales son apoteósicos. De hecho, quien no hace un funeral grandioso corre el riesgo de que esa alma acabe en el infierno, en el Orun Apadi, el lugar al que van a parar las almas perversas. Cambiamos de continente y nos vamos con los mayas, que también creían en la vida después de la muerte.
y creían que dentro de todos nosotros hay un corazón sagrado, ese que está formado por nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros recuerdos, todo lo que no es físico, y esa parte sobrevive a la muerte del cuerpo físico y de hecho puede regresar al mundo de los vivos en ciertas ocasiones. Esta es una creencia que ha desembocado con el paso de los siglos y tras la, mezcla con tradiciones cristianas en el Día de Muertos. Este corazón sagrado puede habitar en distintos mundos una vez muere la persona, en el Xibalbá, por ejemplo, o en una especie de cielo al que solo van los guerreros y las mujeres que han muerto en el parto, o a un paraíso terrenal donde van otro tipo de almas. Como os expliqué en el anterior vídeo, los mayas entendían el mundo como una sucesión de capas, de realidades, de mundos, pues para los muertos es igual. Sin embargo, la mejor explicación del descenso al inframundo, tal como lo contaban los mayas, está en la canción del Día de Muertos de Pascu y Rodri. Si queréis completar este resumen mío, id a veros esa canción. Cambiamos de cultura y nos vamos con los incas, que daban gran importancia a la conservación del cuerpo. Como los egipcios con sus momias, los incas también hacían momias y las colocaban en lo que llamamos huacas, lugares sagrados en el que estas momias eran veneradas periódicamente. No solo veneradas, vestidas, alimentadas, se les daba coca, se les daba tabaco e incluso de vez en cuando se les sacaba a pasear. Que destruyeran tu cuerpo era lo peor que te podía pasar. Esta es la parte que le tocaba a los humanos, pero el alma tenía que hacer el viaje hasta el Uccupacha. Allí se quedaría solo un tiempo para reflexionar, y si habéis sido un alma buena, podría terminar viviendo en el Hanan Pacha junto a los dioses. Pero si no, se quedaría en ese inframundo, el reino de la serpiente, de Amaru. Los Inuit también creen en la vida después de la muerte, pero al vivir en un ambiente tan duro, llegaron a practicar el gerontocidio, es decir, dejar que los ancianos, cuando no podían valerse por sí mismos, se marcharan de la tribu del poblado y murieran por su cuenta para no ser una carga para los demás. Esto puede parecer muy cruel desde nuestra perspectiva occidental, pero no es el único grupo que en el pasado hizo esto. Incluso en épocas de extrema necesidad, de hambrunas o de muy mal tiempo, esto también podía practicarse en niños y otros miembros de la comunidad que resultaban una carga para los demás. Es una especie de sistema de supervivencia. Esto nos habla de dos cosas. Primero, que existe un más allá al que ese anciano o al que esa persona va por su propio pie y busca la muerte para dirigirse a ese más allá. Otra cosa, que hablamos de sociedades que han tenido que buscar recursos extremos para sobrevivir a ambientes extremos. Sin embargo, a estos difuntos, a estos que se marchaban, los vivos les hacían muchos regalos y se les tenía un reconocimiento. Además, que los que se han enterrado en el hielo han dado momias fascinantes. Sabéis que a mí me encantan las momias. Aquí os dejo unas momias del hielo. Que por cierto podéis también ver más cosas de momias en mi vídeo que os dejaré por ahí de 5 tipos de momias. Nos vamos a Asia y empezamos a hablar de la India, de los hindúes. En la India los muertos se creman en piras funerarias generalmente y sabéis que las cenizas luego pueden depositarse en un río, normalmente el Ganges si se vive en esa zona del país, claro. Y como os dije, todo lo que tiene que ver con la India es complejo y cuando viene la muerte nos espera la reencarnación. Para los hindúes, depende de lo que tú hayas hecho en tu vida, te reencarnarás en un ser más elevado o inferior. Puedes ser un animal o puedes ser un humano con una muy buena fortuna en la vida. Este ciclo de reencarnación tras reencarnación lo llaman samsara y sucederá y nos reencarnaremos una y otra vez hasta que alcancemos la iluminación. Es decir, una vez aprendido todo lo que tienes que aprender y alcanzando la iluminación, ya no tiene sentido volver a reencarnarse.
uno es un todo con el universo. Y otra curiosidad, que el color del luto en la India es el blanco, nada que ver con nuestra cultura occidental. Nos vamos a China, que es gigante y la forma de afrontar la muerte lo demuestra. Pues no tienes que rezarle o dedicarte a un dios en general, sino que cada provincia tiene su dios y cada dios se ocupa de la gente de su provincia, con organización, que somos muchos. Este es el que dejará a tu alma que vaya hasta el infierno. Pero el infierno es solo un sitio de reflexión y en el que serás juzgado por 10 magistrados, que pueden castigarte o no, depende de lo que tú hayas hecho en la vida. Si el alma ha sido buena, verá ante sí 2 puentes, uno dorado y otro plateado. El primero lleva a la tierra pura del oeste, un lugar perfecto donde se alcanza la iluminación. El segundo lleva a un lugar casi perfecto, muy parecido al cielo, en el que se está en armonía con el cosmos. 2 opciones bastante buenas. Volvemos a Europa para hablar de Grecia y Roma. Allí la tradición varió entre cremación e inhumación dependiendo del momento, de la época y de la persona. Se dan continuamente las 2 maneras. Los griegos concebían que había 3 lugares a los que podía ir el alma de un muerto: el Tártaro, el infierno, el de los malos, los Campos Elíseos, lo más maravilloso del mundo, el de las maravillosas personas más buenas y fantásticas del mundo. Y si eras un mindundi, una persona del montón, un mediocre, que eso es un concepto que me encanta porque otras culturas, ¿eres bueno o eres malo? Pues no, aquí puedes ser del montón y puedes ir a los campos asfódelos a alimentarte toda la existencia de las flores de los asfodel que no saben a nada, son insípidos, como tú, como tu existencia y como tu vida tras la muerte. Poesía pura. Vámonos al norte y a ver, ¿qué hacían los nórdicos? Pues para ellos también se dieron la inhumación y la cremación a partes iguales dependiendo mucho de quién era el muerto. Pero ¿y la fantasía? Que tenía que ser una cremación en un bar con un drácar. Claro, no todo el mundo era un rey, no todo era como hemos visto en las películas. Mucha gente simplemente se enterraba con poco o ningún ajuar o se hacían cremaciones mucho más sencillas. Pero lo que sí existía es la dicotomía cielo-infierno, no tanto en función de si eras bueno o malo, era según lo valiente o lo que hubieras demostrado tu coraje en la vida. Si habías muerto en batalla, ibas al Valhalla para disfrutar de la eternidad junto a Odín y otros dioses. Si habías muerto por enfermedad, por vejez o de una manera más indigna, menos valerosa, ibas al Hel, una especie de infierno sin tanta connotación negativa tanto en cuanto a la personalidad, sino al tipo de muerte que habías tenido. Vámonos a Australia y vamos a hablar de los maorís. Los maorís eran una sociedad animista, es decir, que creían en los espíritus de la naturaleza que les rodeaba, pero también tenían un amplio panteón de dioses, si os acordáis. La cosa es que los muertos, para los maorís, tenían una muy profunda conexión con la tierra. Pasaban a formar parte de una comunidad de ancestros que estaba ahí para guiar a los vivos. La práctica funeraria que se solía hacer era exponer los cuerpos a la naturaleza y cuando tenían los huesos los limpiaban y los guardaban. Pero también la práctica varía según la época, según el lugar. Una cosa que sí suelen hacer los maorís para conmemorar las muertes o para venerar a sus ancestros es el baile de la haka. ¿Os suena? Es una danza guerrera que también usan en los partidos deportivos, pero que también puede utilizarse en este contexto. Y terminamos este rápido y resumido viaje por el mundo de la muerte con los Rapa Nui, como en la ocasión anterior. Los Rapa Nui, por lo que sabemos, en algunos periodos al menos, quemaban a sus muertos, porque se han encontrado distintas estructuras de piedra en torno a la costa de la isla de Pascua, que muy probablemente, dado a que se han encontrado restos de huesos humanos, sirvieron como piras funerarias. La creencia era similar a la de los maorís,
Se exponían los cuerpos o bien después de la cremación o después de un enterramiento, una exposición a la intemperie, se recogían los huesos y se almacenaban. Y había una profunda conexión con esa idea de los ancestros, de una comunidad de ancestros que guía a la sociedad de los vivos. Esas han sido las culturas y su manera de lidiar con la muerte de esta noche. Pero quiero saber, ¿vosotros sois más de inhumación o cremación? ¿Qué ritual funerario os gustaría que os practicaran cuando os llegue la hora? Yo soy de cremación, a mí me mola la cremación y no sé qué pensar, o sea, yo no sé qué quiero que haya más allá. O sea, sinceramente ya os lo reconozco, yo creo en la reencarnación. Pero ¿no sería guay que fuera verdad el juicio de Osiris? Lo que pasa es que seguramente ninguno pasaríamos la confesión negativa. Ya os lo digo que no, es muy dura. Y otra novedad en la tribu. A partir de ahora voy a terminar todos los episodios con una canción creada por IA sobre el tema que hemos tratado, para que nos riamos un poco. Y os dejo con la de hoy y sin más, os agradezco que hayáis llegado hasta aquí, que una semana más hayáis visto mi vídeo y nos vemos muy pronto, tribu. Que disfrutéis de este mes de octubre macabro, lluvioso y fantástico. Sarcófagos dorados, pirámides y tumbas en templos alzados, cruzando el Nilo, barca con tesoros. Osiris espera en sueños inmortales, yorubas con tambores, ritmos ancestrales, danzas en honor a espíritus y males, calabazas y coronas, ofrendas de vida para el viaje eterno, despediosa viva. Ritos y culturas en el mundo se expanden, una lección de vida, tradiciones que mandan. De Egipto a China el respeto no se pierde, aprender de los muertos su legado no se envuelve. Un reino en el hielo, con rituales fríos, cazadores y chamanes, sus espíritus bravíos. Cápsulas de paz bajo cielos polares, almas que navegan, auroras que no cesan. Mayas en pirámides, cuentan sus historias, con cenotes sagrados, llenan sus memorias. Sacrificios al sol, universo en balance, viviendo en los mitos, en eterna romance. Ritos y culturas en el mundo se expanden, una lección de vida, tradiciones que mandan. De Egipto a China el respeto no se pierde, aprender de los muertos su legado no se envuelve. Ritos y culturas en el mundo se expanden, una lección de vida, tradiciones.